salud y vida en Hola Honduras. Gracias por continuar con nosotros en Hola Honduras. Seguimos con más contactos vía Skype. Tenemos en línea al doctor Cándido Mejía. Hoy vamos a hablar de un tema importante, como lo hemos venido hablando en el transcurso del mes, desde que en el país se confirmó el primer caso de coronavirus. Amanecimos hoy precisamente con 407 casos confirmados por COVID-19 y 26 muertes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, qué placer saludarle. Muy buenos días, es un placer saludarle y estar en su programa. Mucho gusto. Muy bien, doctor. Vamos a hablar sobre el COVID-19 y la neumonía. ¿Por qué mata? Esa es la pregunta que muchos se hacen continuamente. Sí, este virus mata porque entra primero por las vías respiratorias. Entra por la boca, entra por la nariz y entra por los ojos. Entonces, por eso es importante el uso de las mascarillas para evitar el contagio. Y segundo, no estarse tocando la cara. Son dos medidas extremadamente de suma importancia. Personas que andan afuera tienen que utilizar la mascarilla obligatoriamente, porque no sabemos qué persona es la que está contaminada y cuál es la que está sana. Otra medida es el aislamiento, distanciamiento. El gobierno tiene que tomar medidas para poder proveer de alimentos a las personas y otros insumos. Ahora vamos a lo que se refiere a la fisiopatogenia, que sería, fisio es la fisiología normal y patogenia es la agresión del virus en nuestro organismo. ¿Cómo agrede el virus en nuestro organismo? Va a agredirlo que el virus entra. El virus tiene una glicoproteína y que esta glicoproteína se va a replicar rápidamente en lo que comienza en nuestro organismo. Hay unos receptores, o sea, hay unos acoplamientos de este virus con nuestro organismo que se acopla y esto va a hacer que este virus comience a replicarse en nuestro organismo. Esta replicación viral se da de una forma exagerada y va directamente a los bronquios y posteriormente a lo que nosotros llamamos alvéolos pulmonares. Es donde se da el intercambio entre oxígeno. Cuando usted respira, oxígeno. Cuando usted transpira o tira el aire para afuera, usted suelta el CO2. El CO2 es tóxico para nuestro organismo. Entonces, ¿qué está pasando? El virus va a bloquear este intercambio de oxígeno y el CO2 se queda en nuestro organismo. Entonces, ese es uno de los mecanismos. La agresión del virus va a provocar una lesión directa en el pulmón. O sea, va a provocar como una neumonitis viral, que vamos a decir. Doctor, y sí. ¿Cuál es el perfil de una persona con neumonía? El perfil es falta de respiración, fiebre alta, cansancio. Entonces, y siempre va a mantener la tos seca, que es fundamental. Entonces, la persona llega respirando muy rápidamente porque existe una lesión en el pulmón. Además, este virus va a provocar lesiones tanto en la sangre, y estas lesiones en la sangre lo que va a provocar es una trombosis dentro de nuestra sangre. Este virus se acopla a la hemoglobina y la hemoglobina carga oxígeno. Entonces, el oxígeno es primordial para nosotros y además este virus va a atacar la hemoglobina. Entonces, él actúa de diversas formas en nuestro organismo. Usted no teniendo hemoglobina en su sangre, usted no va a tener cómo oxigenar sus tejidos. Entonces, el pulmón no va a funcionar, el riñón no va a funcionar, el corazón no va a funcionar. Es lo que se llama falla multiorgánica. Entonces, tenemos esta falla multiorgánica de una forma exagerada y esto es lo que viene a provocar la muerte en las personas. Vamos a habilitar, doctor. Vamos a habilitar nuestro número de WhatsApp 3182-4375 y también nuestra línea telefónica, ya que queremos que las personas también opinen respecto a este tema
que nos tiene desde hace más de un mes pues hablando continuamente. En muchas ocasiones creo que la población hondureña y hasta uno que está por este lado de los medios de comunicación tiende a hartarse un poco de la información, tiende a como cansarse de estar diciendo lo mismo continuamente, hablando sobre el COVID-19, sobre los perfiles de neumonía, sobre los síntomas que presenta una persona con COVID-19 o coronavirus. Pero creo que es importante porque en muchas ocasiones casi la gran mayoría de los hondureños, por no decir un 30%, hacemos oídos sordos e incluso aquellas personas que son incrédulas a lo que está pasando. Vemos cifras alarmantes, más de 2 millones de personas contagiadas a nivel mundial. Esto nos indica que el COVID no es un juego y que debemos de prevenirlo a toda costa. Ahí están apareciendo nuestras líneas de planta telefónica, también nuestro número de WhatsApp, donde le pedimos a las personas que nos están viendo, escuchando a esta hora de la mañana, que puedan enviar sus interrogantes. Doctor, ¿debemos alarmarnos ante esta pandemia a nivel nacional? Y esta pregunta, ojo, ya la he hecho consecutivamente, pero creo que es importante porque fíjese que cada día vemos aglomeración de personas en las calles y ahora con que tenemos el acceso a salir continuamente todos los días de la semana, bueno, hablando aquí específicamente de Tegucigalpa, donde de lunes a viernes están abiertos los bancos, los supermercados, las gasolineras y también las farmacias. O sea, el toque de queda no lo veo como toque de queda en este momento. Primeramente, falta de educación de nuestra población. De ahí comienza todo. Si una población no tiene educación, va a ser difícil que entiendan este tipo de problemas. Yo estoy preocupado porque ya tenemos varios médicos en San Pedro Sula en terapia intensiva, en cuidados intensivos. En el Hospital Catarino Rivas se contaminaron aproximadamente 25 personas y son positivas, y ya falleció una enfermera. Básicamente ya tuvimos fallecimiento de una doctora. Tenemos aproximadamente en cuidados intensivos, aproximadamente de 3 a 4 médicos en cuidados intensivos. Uno de ellos son ginecólogos que se infectaron dentro del hospital. Usted ya dio cifras de muertos, o sea, la gente va a comenzar a morir si no acatan esta orden de estar en aislamiento. Los países que no acataron el aislamiento es Estados Unidos, Italia, España. Usted ve la situación de ellos cómo está. Tenemos más de 500,000 contagiados en Estados Unidos y tenemos más de 16,000 muertos. Entonces, ¿por qué no abrir los ojos con todo esto? Los hondureños vamos a correr el mismo riesgo. Este virus, el problema es que se contagia muy fácilmente. ¿Cómo se contagia? En Italia estaban reunidos en el partido de la Champions League. Estaba jugando el Inter de Milán en el San Siro. ¿Por qué cree que hay tantos contagiados en Italia? Una de las razones es porque se reunieron más de 80,000 personas en el estadio. Entonces, la transmisión en las aglomeraciones es, como le decimos, por aerosol. El aerosol significa que usted habla, yo le transmito a usted y usted va hablando, entonces este virus se va manteniendo en el espacio que usted está. O sea, en un espacio de 1 metro. En Corea se dio un caso de una paciente del caso 17, lo puede leer después en internet. Esta paciente fue a una religión que ellos tienen y posteriormente, a partir de aquí, se contagiaron miles de personas en Corea. Entonces, ya se tiene investigado. He leído innumerables artículos científicos. Todo lo que le estoy diciendo yo es fundamentado científicamente. O sea, en las revistas más importantes, New England Journal, el Lancet, Virology investigativo. O sea, he leído muchísimos artículos y le puedo decir con fundamento de lo que estoy hablando. El British, hay un artículo del Columbia que detectó cuando usted hace aislamiento, cuando no hace aislamiento y cuando solo hace un aislamiento a media.
Doctor, los ingleses. ¿En qué se diferencia la neumonía con la bronquitis? ¿Tiene similitud? La bronquitis es cuando usted tiene una inflamación del bronquio. Esta enfermedad indirectamente da una bronquitis. O sea, es una de las primeras manifestaciones. O sea, hay sibilancia, usted va a veces las personas van a chillar como gato, y las personas que han sido asmáticas pueden acentuar este tipo de cuadro. Entonces, después de la bronquitis, viene, o sea, hay una inflamación en los bronquios por el virus, y posteriormente este virus baja más abajo de los bronquios, que se llaman alvéolos pulmonares, y ahí es donde viene la neumonía. Y la neumonía viene ¿por qué? Por causa de una agresión directa del virus contra los alvéolos pulmonares. Existe una falla de oxígeno y con el CO2, el dióxido de carbono, y existe una entrada del virus en nuestra sangre que altera la hemoglobina, y esto altera las plaquetas, altera el sistema de coagulación. Entonces, nuestro organismo tiene un mecanismo primero de defensa innata. O sea, es como usted tenga un ejército dentro de su organismo y el organismo llega a atacar este virus. Tengo entendido, doctor, que las consecuencias de la neumonía, en el caso del adulto mayor, el adolescente y el niño, son totalmente diferentes, o las consecuencias podrían ser iguales. Hablo en el sentido del adulto mayor, obviamente, porque su estado no es al 100 como el de un joven, y también que son los más vulnerables con los niños. En el caso del adolescente o el joven, tiende a recuperarse mucho más pronto que un adulto mayor. Las consecuencias son totalmente diferentes. No, es igual. En los niños ya se han detectado casos de muertes en Brasil, prácticamente recién nacidos, de 8 meses inclusive. O sea, puede afectar cualquier tipo de edad. Esta neumonía este virus va a afectar a las personas de varias formas. Hay personas, por ejemplo, asintomáticas, que no van a tener nada. Hay personas que solo van a tener una simple gripe, y aquellas personas genéticamente que tienen una alteración dentro del organismo de ellas son las que van a manifestar estas neumonías. Entonces, por ejemplo, tenemos una doctora en el hospital Mario Rivas que está trabajando en la sala COVID, inició a trabajar hace 15 días y posteriormente 15 días después se contaminó. ¿Y a dónde está esta doctora? Está en cuidados intensivos. Como usted puede ver, una persona de 29 años, joven, y en cuidados intensivos, grave. La pregunta, doctor, que todos se hacen y que continuamente también la hacen aquí en el programa y a mi persona, familiares o personas muy cercanas, es: ¿la neumonía se cura o no? Este tipo de neumonía es bien difícil una vez instalada. O sea, una vez que este virus agrede de una forma feroz o agresiva, personas que sufren este tipo de neumonía, fatalmente la mayoría fallece. Fallece, ¿por qué? Por causa de que usted tiene que tener un mecanismo de antiviral potente para eliminar la replicación del virus. Tiene que tener antiinflamatorios, tanto no esteroidales como los esteroides. Tiene que tener interferón para combatir este virus. Tiene que tener un respirador para que los pacientes puedan respirar. Tiene que tener la hidroxicloroquina para poder inhibir el pH del virus, para que sea un poco más alcalino nuestra sangre, para que compita con la hemoglobina, con el virus. Entonces, realmente tenemos que actuar de una forma urgente para evitar esto. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Inicialmente, la persona que comienza con la coriza tiene que tomar acetaminofén o Panadol, 2 tabletas cada 6 horas, inmediatamente. Tomar un antiinflamatorio. Se le está dando de preferencia a los antiinflamatorios que se dicen COX-2, que son los derivados del celecoxib. También la persona tiene que desinflamar, porque hay una tormenta inflamatoria dentro de nuestro organismo, que es la que viene a provocar lo que se llama trombosis. La trombosis
se tiene que tratar con antiplaquetarios de bajo peso molecular para tentar evitar la coagulación en la sangre. Una vez que esto suceda. Ya para ir despidiendo, porque el tiempo se nos va muy rápido, hay varias preguntitas, rapidito, como por ejemplo la situación que pasa en San Pedro Sula y en Cortés, que prácticamente es el epicentro aquí en el país del COVID-19. ¿Cuál es la situación actual que vive usted, que se encuentra en San Pedro Sula y por supuesto en Cortés, aquellas personas que nos están viendo? Porque en su gran mayoría las personas aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, no se sienten tan alarmadas como probablemente las personas que se encuentran en San Pedro Sula ante esta pandemia. ¿Qué pasa en Puerto Cortés? Tiene una densidad demográfica muy alta, tiene mucha aglomeración, maquilas, tal como usted está viendo. Ahora, si usted, por ejemplo, yo aquí estoy en casa, porque estoy acatando el aislamiento total preventivo. Entonces, las personas, ya dijimos, que están aglomeradas y están muy cerca, estas personas fatalmente se pueden contaminar y algunas pueden llegar a cuidados intensivos. Entonces, la mejor medida inmediatamente, lo que usted tiene que tomar es obligatoriamente todo mundo que ande en la calle usar mascarilla, porque así usted va a evitar el contagio de la boca de una persona ahora. Si no tiene mascarilla, colóquese 2 trapos en la boca y ande tapada. Bueno, ante eso que usted menciona, doctor, es importante también salir de la duda, porque sabemos que las medidas de prevención, probablemente lo que nos han dicho es que tenemos que usar tapabocas, desinfectarnos continuamente la mano, usar gel antibacterial. Sabemos que los insumos, por ejemplo, están agotados en diferentes sectores del país. Usted va a las farmacias, ya no encuentra gel, no encuentra mascarillas, y si las encuentra está a un precio sumamente elevado. Las autoridades también han mencionado de que si en dado caso no tienen mascarillas de las que se deben utilizar, pues se opta por las mascarillas de tela, aunque no previenen el contagio. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, esta máscara en Checoslovaquia, en Praga, y utilizaron esta medida de que las personas, como no tenían que utilizar mascarilla, entonces usted puede agarrar un calcetín, lo corta, dentro del calcetín le pone un papel filtro, o puede colocar varias veces un papel higiénico dentro del calcetín y cortar los bordes del calcetín y usted aplicárselos. Entonces es una de las medidas que se puede utilizar, porque la mayoría de las personas tienen calcetín. Entonces usted corta un calcetín, dentro del calcetín usted va a meter algo que proteja, que tenga sobre el filtro, o puede ser un papel higiénico inclusive, y andar con eso. Más la medida fundamental para evitar ese tipo de contagio es utilizar mascarilla. Usted puede observar en Hong Kong, en Taiwán, en China, en Japón, si usted mira alguna fotografía, va a ver que toda la multitud anda con mascarilla. Entonces es la primera conciencia que tenemos que tener a las personas. El uso de las mascarillas es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿cómo se transmite este virus? Este virus se transmite por la boca. Entonces, usted tiene que cubrir la boca para evitar el contagio. Si usted no hace eso, usted anda transmitiendo ese virus de persona a persona. Entonces, la principal medida de educación es uso de mascarilla. Doctor, porque si no... Sí, queremos pedirle su valoración final respecto a este tema. Nos encontramos ya sobre tiempo. Creo que usted nos ha respondido varias preguntas, por ejemplo, cuál es el perfil de una persona con neumonía, la diferencia entre la neumonía y la bronquitis, las consecuencias que puede tener una persona, sea adulto mayor, niño o adolescente, con el tema de la neumonía. Y también si se cura, que es algo de lo que todo mundo nos pregunta, o que todo mundo está a la expectativa al momento de ser, o dar positivo con el COVID-19. ¿Cuál sería su valoración final respecto a este tema? Sí, en respecto a la neumonía, si se cura, se puede curar
siempre y cuando tenga todas las medidas terapéuticas. Y les aconsejo a todos que por favor usen la mascarilla. Los 1 millón de habitantes que tenemos en San Pedro Sula, las personas que anden afuera en las calles tienen que utilizar la mascarilla obligatoriamente para evitar estar contagiando persona a persona. Y tiene que usar bien la mascarilla, tapar la nariz. Recuérdese que el virus entra por la nariz, por la boca y por los ojos. Entonces es bien importante esta medida. Las personas que no pueden hacer aislamiento, más son las personas que potencialmente van a adquirir la enfermedad. Entonces, les deseo pues un feliz día, que Dios nos bendiga, nos proteja y que hagamos caso a usar las mascarillas obligatoriamente, porque esto va a hacer que no haya tantos contaminados. Muchísimas gracias, doctor Cándido Mejía, por la excelente información de esta mañana. Tomar las medidas de prevención necesarias que ya han mencionado las autoridades y que a través de las redes sociales obtenemos ya demasiada información. No hay que ser tan repetitivos en decir todos los días lo mismo, pero creo que las personas necesitan informarse y sobre todo conocer las estadísticas reales de lo que está pasando en Honduras.